todo eso. Esos discursos que nosotros tenemos y que tenemos también como docentes, tiene que ver también con estas transformaciones que están pasando y que a veces no nos damos cuenta en estos poquitos años. Si ustedes ven Los Venegas del año 1984, que era un programa de televisión que está en YouTube, el capítulo número 1, se mueren. Esos gallos se van todos presos. Los demanda el Ministerio de la Mujer. Es que otro planeta y pasó ahí en 1984. Pero es otro mundo, ¿sí? Imagínense lo que ha pasado después con toda la emergencia de otras formas de socialización o de comunicación. En muchos casos, y sobre todo los que estamos trabajando en EPJA con el público más infantil, entonces la escuela es el primer lugar donde la autoridad es aprendida o es interactuada con estos nuevos públicos que están entrando a la EPJA. La autoridad no personal, es decir, la institución, ¿sí? La universidad, cuando uno habla de el nivel central o cuando uno habla de la Ceremi, no existe algo que se llame la Ceremi, pero uno le tiene miedo. O el sostenedor me dijo, ¿quién es el sostenedor? La secretaria, el sostenedor, el director de educación, etcétera. Pero esa autoridad impersonal, ¿sí? Que uno la aprendió de chiquitito, porque era el vecindario, la comunidad, no está en nuestra sintonía de este nuevo público que está ingresando a la educación de adultos, y por lo tanto, ustedes en muchos casos son la escuela, el SEIA, la tercera jornada, la primera autoridad impersonal. Es la primera vez que en algunos casos se escucha hablar de el sistema educativo, el sistema, ¿qué es eso? Uno vive día a día, ¿sí? Y entonces eso tiene hartas complicaciones concretas, no solo para dejarlo un rato en la sala de clase. En general, y sobre todo si están trabajando en un jardín infantil, los estudiantes en general, pero magistralmente en el caso de los jardines infantiles, las tías se quejan porque los niños y las niñas son más salvajes. El día lunes en un jardín infantil es terrible, como que la casa le hace mal. Y entonces me demoro todo el lunes como de un apresto para que el día martes recién pueda trabajar mi proyecto educativo. El lunes, y si es fin de semana largo, de 4 días o 18 de septiembre, vayan y hagan la prueba. Cuando uno se desespera en la EPJA, vayan y hagan la prueba en un jardín infantil. Cómo llegan de asilvestrado, entre comillas, y cómo quedan descolocados los educadores que están atendiendo a ese público. Entonces yo creo que ahí es un tema que no solo tiene que ver con la limitación de la autoridad. Tanto la socialización como el control y la custodia, para bien o para mal, está recayendo en los sistemas escolares, y entonces ahora no solo sacamos dientes, tenemos que hacer todo lo que las otras instituciones antes no hacían. Si nos comparamos con un profesor de antaño, ese caballero termina con colon irritable más rápido que nosotros. No le funciona el sistema. Y por otro lado, y por último, entonces también ha cambiado la jerarquía de las familias. Aunque uno no lo crea, ya tenemos muchos apoderados en la EPJA, cuestión que antes no había. Sí hay apoderados, entonces hay todavía un discurso oficial donde se supone que uno es independiente en la EPJA y no están emergiendo con fuerza los apoderados, y son apoderados que también tienen opinión. Hay muchos que pasaron por la universidad, son apoderados que vienen o con un mismo nivel mío, es que mi hijo no quiere ir, porque depende del SEIA, la tercera jornada que tiene el Liceo Valentín Letelier en Providencia, ahí van hijos de profesionales que dicen, la escuela es un asco, me repiten todos los días, y la jornada de la noche es horrible. Yo decidí venirme a este 2x1, porque desde la perspectiva juvenil, cualquier modalidad de la educación de adultos es un 2x1 o un 3x1. Y entonces, pero lo importante de esta cosa es que los públicos son diversos. Esos apoderados
de esos establecimientos escolares llegan, pero ¿y qué sabe este profesor o esta profesora si yo soy psicólogo? Y entonces empiezan, y además soy especialista en educación. O hago clases donde, y entonces los públicos, dependiendo de las terceras jornadas, dependiendo del nicho, que estamos acostumbrados en Chile, de mercado de mi sella, o de mi tercera jornada, entonces es el tipo de apoderado. Recuerdo, yo me eduqué donde los pobres se iban de la escuela, donde los gitanos no iban a la escuela, y entonces el sistema escolar de ese profesor idílico era re fácil porque trabajaba con los sobrevivientes, con los Martín Rivas, porque los otros los sacábamos del sistema escolar. Ustedes por primera vez tienen que trabajar con lo que antes no iba a la escuela, se quedaban en la casa, eran parte de los cordones marginales físicos y sociales de nuestro Chile. Es la primera vez entonces que estamos atendiendo un público distinto. No sé si ese profesor idealizado podría hacer el trabajo que ustedes hacen, independientemente si los critican o no, ¿sí? O si uno está desmotivado o más motivado. Yo creo que en promedio estamos haciendo una pega mucho más compleja y demandante que la que hacíamos anteriormente. Y además nos piden ahora ¿cómo se llama el documento? Un proyecto pedagógico. Una segunda consideración, porque se me está acabando el tiempo, es que tenemos una infinidad de modalidades EPJA. Yo creo que aquí también tenemos que ser un poco críticos, pero también decir dónde me ubico yo. Ustedes saben que no sabemos cuántas personas, cuántos niños, niñas, jóvenes y adolescentes y adultos son atendidos por estas modalidades. Yo le puse modalidades porque el Ministerio de Educación le llama de otra forma, pero es una modalidad. La modalidad privada sin financiamiento público. Yo puedo crear una institución para formar 2 estudiantes, o sea, 2 cursos en uno, con el sistema de exámenes libres, yo le aseguro todo. Y entonces en cada ciudad tenemos una institución privada donde le pagamos de matrícula unos 60.000 y después dependiendo de cuántos años en uno es la mensualidad que pagamos, y si pagamos 10 cuotas tenemos una rebaja, si dejamos los cheques otra, o si pagamos en 12 cuotas. Pero esas son las modalidades privadas de EPJA que existen y que no tenemos datos. Pero yo creo que la mitad de nuestra población juvenil que está dejando los liceos particulares subvencionados, particulares pagados y municipales o de servicios locales, está siendo atendido por esta modalidad privada. Si quieren, hagamos la prueba. Aquí en la universidad creamos un institutito, sacamos un RUT y hacemos 2 por 1, le ponemos ahí y se nos va a llenar y cobramos una platita que nos podemos repartir entre todos. Nos puede ir bien, de hecho nos está yendo bien. Miren en internet, en Santiago ya está la oferta de 4 años en uno. Entonces, en el Paseo Bulnes, 4 años por 1. ¿Es legal? Es legal. Si uno lo que tiene que defender es el emprendimiento. Y entonces, si yo tengo un buen emprendimiento y yo aseguro que con estas pruebas que tiene el Ministerio de Educación, yo hago 4 años en uno, entonces yo puedo en un año tener toda la educación media. No es malo, porque me ahorro todo eso que está para allá. Y sumando y restando me puede salir más barato. Existe, sí, existen 3 por 1 dependiendo del billete que uno tenga. 4 años en uno existe ya, 3 años en uno. La Contraloría quiso parar eso y no pudo porque es legal. Es legal porque son profesores de exámenes libres los que preparan los estudiantes. Entonces, se puede hacer, se puede hacer. 2 en 1 también, y si tiene menos plata, va al liceo. Es loco eso porque está instaurado el 2 por 1, sobre todo si la educación se traduce a un certificado. Si ustedes vienen acá solo por el papel del diplomado, si yo voy al doctorado solo por el papel del doctorado, entonces mientras menos tiempo, mejor. ¿Sí? Y si me tienen que cobrar más, pago más. Es difícil cambiar esa lógica. Ahora, esa es una primera modalidad. Luego están todas las otras modalidades que ustedes conocen que tienen financiamiento público, es decir, recursos de todos los chilenos y chilenas, pero que son realizados por instituciones públicas y privadas.
Y entonces, si funciona esta cuestión, tenemos la modalidad flexible. La modalidad flexible, recuerden que originalmente se creó con el Chile Califica en los años 2005 para evitar el dumping económico, y la modalidad flexible en general, la entidad ejecutora eran OTEC y estaban destinadas a personas que trabajaban con un currículum más abreviado todavía, ¿no es cierto? Porque se supone que está pensado para trabajadores. Y entonces se podía hacer cerca de la casa, en un local no escolar también. Podía ser incluso una junta de vecinos dependiendo de... y ahí uno contrataba originalmente profesores o no profesores, porque recuerden que en los años 2000 la educación se tradujo en guía. Pase guía nomás. Entonces, si uno no es profe y un pasador de guía, eso lo podía hacer cualquiera. Ahora está más complejo hacer clases flexibles, pero sigue. No es muy grande la función, pero exigen. Hay instituciones todavía que siguen trabajando y hay fondos públicos para poder trabajar en la modalidad flexible. No es una mala modalidad desde el punto de vista del compromiso pedagógico, ¿sí? Luego tenemos la modalidad regular, que la más conocida es la regular, que a esto el Ministerio le llama regular. En la página del Ministerio de Educación es los centros de educación integrada de adultos y las terceras jornadas. Entonces, ahí es donde está además el gran público en términos cuantitativos. Tercera jornada. Y sellas que tienen, la mayoría ya está trabajando, la mayoría por lo menos en la parte más central del país, con 3 jornadas. Con la jornada de la mañana, la jornada de la tarde y la jornada vespertina, que era como tradicionalmente se tenía. Los contextos de encierro, que están en la gendarmería, que tiene unos convenios, unas propuestas propias, como Sename, que también tiene entidades, o un SEIA puede hacer un convenio con los distintos programas que tiene Sename, y uno podría trabajar ahí con los niños que están